Él volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Volverá allá en las nubes levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Prosigue firme hasta la meta final. Cristo vive. Dios me lo bendiga una vez más a todos los amigos que están a través de las redes sociales, como también a nuestros amados hermanos de la Iglesia Las Brisas y del mundo entero, porque gracias a Dios que a través de las redes sociales podemos llegar a diferentes partes del mundo. Todos aquellos que estén conectados en esta hora, pues van a poder tener la oportunidad de escuchar también la palabra del Señor. Y quiero coger un versículo bíblico en esta noche, en el libro de los Hebreos capítulo 12, versículo 22 en adelante. Hebreos capítulo 12, verso 22 en adelante, dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos,
y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amado Dios y Padre soberano, gracias por tu hermosa palabra, por tu presencia maravillosa que nos inspira y nos ayuda cada día para poder seguir hacia la meta, que es las moradas eternas allá en el cielo contigo. Fortalece el corazón de cada uno de tus hijos, bendice, Dios mío, sus vidas espirituales, aumenta su fe a través de tu palabra para que todos podamos disfrutar de esta palabra maravillosa. En el nombre de Jesús, obra milagros, señales, maravillas en todos aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales. Obra milagros, Señor. Cualquiera sea su necesidad, Dios mío, en esta noche glorifícate en todo aquel que recibe tu palabra y la cree en su corazón. Amén y amén. Hoy vamos a tratar de un tema doctrinal llamado o llamada la Iglesia de Cristo. Este es un tema fundamental en nosotros como cristianos, como hijos de Dios. ¿Y qué cosa es la Iglesia de Cristo? La Iglesia de Cristo somos todos aquellos hombres y mujeres que hemos creído en el Señor. Por eso nos llamamos cristianos. Hemos creído en el Señor. Hemos recibido su palabra con fe. Y creemos que su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es la que nos salva, es la que nos limpia de toda inmundicia, es aquella que perdona nuestros pecados y nos da una vida nueva. Así que la Iglesia de Cristo, más allá de ser una congregación o una denominación religiosa, la Iglesia de Cristo somos todos aquellos hombres y mujeres del mundo entero, de las diferentes denominaciones religiosas, pero que realmente han tenido una experiencia con el Señor y han sido lavados con su sangre. Somos parte de esa iglesia gloriosa, de esa iglesia preciosa por la cual Cristo volverá muy pronto. El Señor viene a llevar su iglesia, amado hermano, y su iglesia le estamos esperando. Entonces, ¿qué cosa es la iglesia de Cristo? Como dice aquí el escritor de los Hebreos, somos todos aquellos que nos hemos acercado a Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Todos aquellos que pertenecemos a esa ciudad celestial, a la Nueva Jerusalén, y que siempre estamos rodeados de multitud de ángeles. Alabado sea Dios, y que un día viviremos con ellos y con todos aquellos que creyeron en Cristo y vivieron una vida agradable delante de Él. Todos los cristianos, nuestros nombres están inscritos en el libro del Cordero, en ese libro que Dios tiene en el cielo. Alabado sea Dios. Hasta el libro de Apocalipsis nos habla de libros que Dios tiene allí en el cielo. Y nos habla de un libro especial, el libro de la vida, el libro del Cordero. Ahí están cada uno de los nombres de aquellos que somos salvos. Entonces, la iglesia de Cristo no es otra cosa sino el cuerpo de Cristo, la habitación de Dios por medio de su Espíritu Santo. En el momento en que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, el Espíritu del Señor ha venido para hacer morada en nosotros. Ahí ha venido a ser su habitación, para ser también el Señor y dueño de nuestras vidas. Y mire qué maravilloso es que el Señor nos dio una gran comisión. Justamente la que hoy estamos o hemos estado
celebrando el Día de las Misiones. ¿Cuál es esa misión? Llevar el Evangelio a toda criatura, llevar este mensaje de esperanza a todo hombre y a toda mujer, no importando cuál sea su raza, no importando cuál sea su condición económica, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que este evangelio sea oído en todas las naciones, que este evangelio sea predicado a toda criatura y entonces reciban al Señor, sean lavados con su sangre y puedan ser escritos sus nombres en ese libro de la vida eterna o en el libro del Cordero de Dios. A su nombre, gloria. Entonces, ¿qué cosa es la iglesia de Cristo? El cuerpo de Cristo. La habitación de Dios por medio de su Espíritu Santo y con una encomienda especial de predicar el Evangelio a toda criatura. En Marcos capítulo 16, verso 15, ahí encontramos esas palabras preciosas del Maestro, dadas a los discípulos, entre los cuales estamos incluidos nosotros, porque nosotros también somos discípulos de Cristo, alumnos del Señor. Y a todos nosotros se nos ha concedido esta encomienda de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Maravilloso el nombre del Señor para siempre. Cada convertido, cada verdadero cristiano nacido del Espíritu Santo es miembro de esa gran asamblea, de esa congregación celestial, cuyos nombres leíamos en el libro de los Hebreos, que están escritos allí en el cielo. Ahora, mire, la Biblia llama a la iglesia o lo considera también como un pueblo escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, llamada para este fin, para anunciar las virtudes de Cristo, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, las virtudes de aquel que nos sacó del pecado, de la maldad, de la inmundicia, y nos ha mostrado su gloria, su poder, su hermosura. Por eso es que cuando predicamos de Cristo. Cuando hablamos del Señor. Cuando testificamos de su gran poder, de sus maravillas. Ahí es donde radica nuestro nombre, cristianos, seguidores de Cristo, siervos de Jesucristo, llamados a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que Él nos trajo desde el cielo para toda la humanidad. Entonces, todo pueblo o nación tiene características definidas. Ningún pueblo es igual a otro. Ninguna nación es igual a otra. Hay características que las marcan, que las definen, que las diferencian la una de la otra. Mire, aquí nomás en América, en nuestro continente. Si vamos un poquito al norte, Estados Unidos tiene su cultura, tiene su idioma, tiene sus costumbres, sus tradiciones. También tiene su gastronomía, que es totalmente diferente a la de Perú. Y también los mexicanos, a pesar que hablan el mismo idioma, pero también tienen sus características que las identifican como tal. Por ejemplo, su gastronomía es totalmente diferente a la nuestra. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué hace diferente a un pueblo de otro? Sus características, sus costumbres, su forma de vivir. La iglesia de Cristo se diferencia de todas las religiones precisamente porque tiene características definidas.
todos los verdaderos cristianos somos iguales en el mundo entero, independientemente de la denominación a la cual pertenezcamos. Si somos de Cristo, vamos a tener estas mismas características que nos identifican con Cristo. Estas mismas características que nos hacen herederos del reino de los cielos. Y vamos a ver algunas de ellas. La primera característica que identifica a la iglesia de Jesucristo es que todos los que pertenecemos a esa iglesia confesamos, declaramos, estamos convencidos que es por medio de la sangre de Cristo que hemos alcanzado este título, este nombre de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? No por méritos humanos, no por sacrificios, no por conocimiento, sino por la fe en la sangre de Cristo, en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el que nos ha dado salvación y vida eterna. Entonces no hay un cristiano en el mundo entero que diga otra cosa. No hay un cristiano verdadero que tenga que decir mi religión me salvó, mi pastor me salvó, la imagen tal me salvó, el ídolo me salvó. No. El verdadero cristiano siempre va a decir la sangre de Cristo limpió mis pecados. La sangre de Jesucristo me dio una nueva vida. La sangre de Cristo me ha dado la oportunidad de poder entrar al lugar santísimo y ser ahora un adorador en espíritu y en verdad. De ser un adorador, aleluya, en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la iglesia de Cristo? Que todos creemos que es por su sangre en que hemos sido constituidos en herederos del reino de los cielos. Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Usted lee versículos atrás y usted va a encontrar ahí que se está hablando de Cristo. En Él, en su sangre, es que hemos encontrado el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, de su misericordia. Porque ha sido por su misericordia, hermano, que hemos sido lavados con esa sangre preciosa. Entonces, si usted es de Cristo, usted va a decir lo mismo que yo. Usted va a estar convencido que ahora usted pertenece a esa congregación celestial, no por méritos que haya hecho, no por buenas obras, sino porque Cristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre en la cruz y nos dio perdón de pecados a través de ella. La segunda característica que tenemos como cristianos, como iglesia de Cristo, es que a partir de esa experiencia del nuevo nacimiento, que a partir de ese día en que confesamos que Jesús es nuestro Salvador y que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados, a partir de ese momento hemos tomado la decisión y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida santa, a vivir una vida separada de la mundanalidad, del pecado y de todos los vicios en los cuales viven las personas que no tienen al Señor. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo, gloria al Señor, 6, versículo 16 en adelante dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué acuerdo, qué parecido, qué comunión hay entre Dios y los ídolos? No hay nada en común. Como el día y la noche son totalmente diferentes. Los que somos de Dios somos totalmente diferentes a los que no lo son. Es por eso que Dios nos ha separado para ser un pueblo especial, una nación santa, un pueblo que vive para Él y que le adora solamente a Él. Entonces, cuando uno decide separarse de la mundanalidad, cuando uno decide salir de en medio de ese mundo de pecado y de maldad, es ahí donde Dios nos recibe como hijos. Y Él se hace llamar también el Padre de cada uno de nosotros. Porque Dios no tiene hijos pecadores. Todos los que pertenecemos a ese pueblo de Dios, todos los que somos hijos de Dios, los que hemos sido adoptados por Dios para formar parte de esa iglesia gloriosa allí en el cielo, entendemos que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos dio la fortaleza y el poder para vencer toda tentación, para rechazar el pecado en nuestras vidas y vivir una vida santa y agradable a Dios. Entonces, cuando el hombre decide acercarse a Dios y separarse de la mundanalidad, es ahí donde Dios lo toma por hijo y Él se constituye en padre para cada uno de ellos. Verso 17. Por lo cual salid en medio de ellos, dice el Señor, en medio de los pecadores. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios. Si tú te sales de esa vida pecaminosa, si tú te apartas de esa vida de maldad, Él es tu Dios. Y habitará y andará en medio de ti, en medio de tu casa, en medio de tu centro de trabajo, en medio de tu corazón. Ahí estará siempre el Señor contigo. No te dejará ni te desamparará. En todo tiempo el Señor será tu ayudador, tu fortaleza, tu escudo, el quien guíe tu vida y la vaya perfeccionando cada día hasta el día de su venida. La tercera característica que nos identifica como iglesia de Cristo es que nuestra vida ahora está dedicada a Dios. No es que no tengamos proyectos, metas, objetivos en esta tierra. Sí las tenemos. Deseamos alcanzarlas. Pero por encima de todas ellas, tenemos un objetivo principal, que es llegar al cielo, que es heredar esa vida eterna. Y para ello hemos decidido dedicar nuestras vidas a Dios. Si antes habíamos presentado cada uno de nuestros miembros para el pecado y servíamos al pecado, ¿cuántos de nosotros hemos sido instrumentos del diablo para destruir a otras personas? Para motivar al vicio, a la maldad. ¿Cómo hoy no vamos a presentarnos? Señor, toma mi vida, aquí está mi vida para servirte. Antes corríamos para el mal, hoy corremos
para predicar el evangelio, para ir a la casa de Dios, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, para ir y socorrer al necesitado, para ir y orar por los enfermos, para ir y orar por aquellas familias a las cuales el diablo ha destruido y que necesitan renovarse en el amor de Dios. Nuestras manos utilizábamos para herir, para dañar, para golpear, algunos hasta para matar. Hoy nuestras manos las usamos para adorar a Dios, para hacer el bien, para trabajar con honradez, para poder acariciar a nuestros familiares, a nuestros hijos. Alabado sea Dios. Entonces, hoy nuestras vidas están al servicio de Dios y nuestros miembros para la gloria y la honra de su nombre. Miren lo que dice el libro de los Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a buscar en nuestras Biblias verso 1. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. Antes presentábamos dentro del culto pagano ritos y ceremonias que eran abominables a los ojos de Dios. Mas ahora nosotros somos ese sacrificio que cada día presentamos delante de Dios. Algún día, pastor, pero que ustedes se matan, porque era un sacrificio, ¿no? Matar un cordero, matar un macho cabrío, matar un becerro. Alabado el nombre del Señor. No, eso fue en el antiguo pacto. Ahora Dios quiere que nosotros seamos un sacrificio, pero no muerto, sino vivo. Que lo que matemos son aquellas pasiones y deseos mundanales, pecaminosos. Que matemos esos deseos pecaminosos en nosotros voluntariamente, que nos separemos, nos apartemos del mal y nos presentemos delante de Dios en pureza, en santidad, en honor, para honrar y glorificar su santo y maravilloso nombre. Y aún continúa el verso 2 y dice: no os conforméis a este siglo, no te conformes a la vida mundanal, a la vida pecaminosa, porque mucha gente está acostumbrada a llevar una vida pecaminosa, porque ha visto en sus padres, en sus tíos, en sus abuelos, en sus hermanos, en sus cuñados, en sus primos, en la sociedad donde se vive, donde se desenvuelve. Dice, bueno, todos se emborrachan, todos se drogan, todos fornican, todos adulteran, todos roban, todos mienten. No, no todos. Porque en medio de la sociedad, aunque está podrida y corrompida, en medio de esa sociedad hay un pueblo llamado la Iglesia de Cristo. Hombres y mujeres que se han separado de esa vida mundanal, pecaminosa, y ahora viven una vida de santidad, una vida que agrada a Dios y una vida que nos hace verdaderamente felices. El pecado traía placer a nuestra carne. Nos divertíamos por un momento. Como dicen algunos, vamos a olvidar las penas, pero eso es por un momento. Porque luego cuando regresas a casa tus penas son mayores. Entonces, ¿qué hemos ganado de eso? No hemos ganado nada. Y ahora que Dios nos ha dado entendimiento, ahora que Dios nos ha dado sabiduría, ahora que podemos evaluar sin esa influencia demoníaca, porque eran las influencias demoníacas que nos hacían creer que uno era más hombre si tenía más mujeres, que uno era más valiente si se trompeaba con uno y con otro y con otro, que uno era el más tremendo si hablaba más lisuras que el otro, y así, de diferentes maneras. La gente está siendo engañada por el diablo, haciéndole creer que el pecado lo hace
a Él más grande, mayor. Pero quiero decirle que el pecado lo único que trae es destrucción, ruina y maldición. Que lo que trae verdadero gozo, lo que trae verdadera felicidad y vida eterna es llevar una vida de comunión con Dios y una vida santa y agradable delante de Él. Por eso dice la Escritura, no te conformes a llevar esa vida pecaminosa. No os conforméis a la vida o a las costumbres de la gente de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe que cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee las Sagradas Escrituras, uno se da cuenta que hay una vida mejor que la que hemos estado llevando? Es cuando comenzamos a leer las Sagradas Escrituras que nos damos cuenta, es como que se abre nuestro entendimiento, como que se cayera una venda de nuestros ojos. Y es recién ahí donde nos damos cuenta que hay una vida mejor al lado de Cristo. Que hay, hermano, una manera diferente de disfrutar esta vida que Dios nos ha dado. ¿Cuántas personas han amado y han confiado más en gente extraña que en su propia familia? Porque mientras estaban tomando, bebiendo, fumando, drogándose o haciendo cualquier otra cosa, pensaban que realmente eran sus amigos. Porque bajo los efectos del alcohol o de la droga le dicen, tú eres como mi hermano, tú eres mejor que un hermano, tú eres mi amigo, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro. Pero la verdad se descubre cuando tú enfermas o cuando te sucede algo terrible y esos que decían ser tus amigos y esos que decían ser más que tus hermanos no aparecen. Bendito sea Dios, no aparecen. Entonces uno se va dando cuenta que hay un verdadero amigo y fiel, Jesucristo el Señor. Que Él está con nosotros en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, que está en todo momento, en todo instante. Que solamente tú tienes que clamar a Dios y Él te responde, amado hermano. Es una verdad. Es una verdad que hemos experimentado, que vivimos. No es algo que solamente está escrito en la Escritura como una promesa de Dios, sino es algo que hemos experimentado y que vivimos cada día. La cercanía, la presencia, el amor, la gracia, la misericordia de Dios manifestándose en nuestras vidas. Esto lo hemos entendido y esto lo hemos comprobado desde el momento en que hemos recibido a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Entonces, la iglesia del Señor es un pueblo que se ha separado para Dios, que vive para Dios y que ha dejado la vida de pecado atrás. Otra de las características de todo verdadero cristiano es que cree en el Evangelio. Porque no podemos ser cristianos sin la Biblia. Porque la Biblia nos habla de Cristo. Y no solamente en el Nuevo Testamento. La Biblia nos habla de Cristo desde el huerto del Edén. La promesa de redención a través de un Salvador divinamente escogido y que se iba a manifestar en los tiempos finales. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, siempre estuvo a la expectativa del Mesías, del Salvador. Siempre estuvo esperando que se cumpliera esa promesa dada por Dios a su pueblo. Tristemente la Escritura dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. No le reconocieron como su Salvador, como su Mesías. Porque ellos esperaban que el Mesías viniera a libertarlos del yugo romano. Pero Jesús vino para libertarlos
de un yugo mayor, del yugo del diablo que había puesto sobre sus vidas, del pecado, de la maldad. Vino a libertar Jesús a su pueblo. Pero los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿sabe una cosa? A partir de que ellos no le recibieron, es que esta gracia de Dios, esta salvación, vino para el mundo entero. De tal manera que todo aquel que cree en Cristo como el Hijo de Dios, Dios le da el privilegio, el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Alabado el nombre del Señor. Los suyos no le recibieron, pero nosotros que le hemos recibido, los que creemos en Él, hoy somos hijos de Dios. Y ese es nuestro gozo, hermano. Ese es nuestro privilegio de ahora pertenecer al reino de los cielos. Así que todo verdadero cristiano cree en la Biblia, cree en los evangelios. Como dice aquí Juan, capítulo 20, verso 31, dice: estas cosas se han escrito. ¿A qué cosas se refiere? A todo este registro de datos que tenemos en las Escrituras. Podríamos, parafraseando, decir que la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y fue escrita para que nosotros creamos a través de ella que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Para qué tenemos la Biblia? Para que creyendo en ella podamos también creer, reconocer y aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nuestro Salvador. Y por último, otra de las características que hacen diferencia entre el cristiano y el religioso es que todo verdadero cristiano no solamente cree en las Escrituras, sino que es practicante de las Escrituras. Como diría Santiago, ¿no? No solamente somos oidores olvidadizos, sino que somos oidores y practicantes de las Escrituras. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación de Dios se ha manifestado a todos los hombres. ¿Cómo? A través de Jesucristo. ¿Y cómo creer en Jesucristo? A través de la palabra, de la Escritura, de la Biblia. ¿Y qué nos enseña las Escrituras? Que renunciemos a toda impiedad y a todo deseo mundano y que vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. En esta vida, en este tiempo, es necesario, hermano, que usted y yo demos testimonio de ese gran poder de Dios, llevando una vida diferente, una vida santa, una vida justa, una vida piadosa. Mientras en el mundo se matan, se odian, se aborrecen, cada vez se enredan más y más en el pecado, cada vez se hacen más abominables, nosotros cada día nos purificamos, nos santificamos a través de la palabra
y su Espíritu Santo que va perfeccionando nuestras vidas para poder heredar ese reino que Dios ha prometido a todos los que le amamos. Entonces, todos los cristianos nos purificamos, nos santificamos y buscamos la perfección en nuestra vida. ¿Para qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Si hay algo con la cual dormimos, y si hay una esperanza con la cual despertamos también, es que estamos esperando a Jesucristo en cualquier momento. Quizás hoy sea nuestra última noche aquí en la tierra. O quizás mañana, al rayar el alba, Cristo venga por nosotros. Por eso es la que tenemos que estar preparados. No podemos llevar una vida pensando que Cristo va a demorar 100, 200 años para venir a llevar su iglesia. Porque si pensaríamos de esa manera, entonces muchos no se preocuparían por su salvación. Pero Dios no ha fijado una fecha para que cada uno de nosotros vivamos en una vida santa y agradable a Dios. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. La venida de Jesús a llevar su iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Por eso que el pecado no puede reinar ya en nuestro cuerpo mortal. En nuestra vida tiene que reinar la santidad, el Espíritu de Dios, que nos lleva cada día a purificar nuestros corazones y nuestras almas y a llevar una vida consagrada a Él. ¿Por qué? ¿Por qué nos consagramos a Él? ¿Por qué le amamos a Él? Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué aman tanto al Señor? Primeramente porque es Dios, porque es nuestro Rey, porque es nuestro Creador, porque Él nos hizo, porque Él nos amó, pero también porque Él nos redimió, nos perdonó y nos ha dado vida eterna. Nuestro amor para Él es grande. El amor a Dios es el amor más grande que hay en el corazón de todo cristiano. Dios nos enseñó a amar la familia. Dios nos enseñó a amar al prójimo. Dios nos enseñó a amar aún su creación. Pero por encima de todo esto, le amamos a Él. Y no solamente que le amamos, sino que vivimos para Él, para servirle a Él, para honrarle a Él, para glorificarle, ya que Él dio su propia vida, derramó su sangre para así poder redimirnos y adquirir para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Decía un pastor, todas las cosas tienen su marca. Usted ve una loza y dice Made in China, Made in Germany, Made in Perú, de donde sea su procedencia. Los artefactos de la misma manera. Y este pastor decía, nosotros los cristianos también tenemos una marca. Algo que nos identifica de quién es nuestro creador, a quién pertenecemos y quién es nuestro dueño. Y él decía, en todo verdadero cristiano hay una marca que dice Made in Jehová, Made in Jesucristo, Made in Espíritu Santo. De Él somos y para Él
vivimos. ¿Tú estás viviendo para Él? ¿Tú le estás sirviendo a Él? ¿Tú le estás honrando como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador? ¿Él te redimió con su sangre? ¿Te has separado para Él? ¿Has puesto tu vida al servicio del Señor? ¿Cuáles son tus normas, tus reglas? ¿Cuál es tu constitución? ¿Qué leyes obedeces? Aquí tenemos la madre de todas las leyes, la Biblia, la palabra de Dios, que dio al mundo entero para que podamos vivir quieta, sobria y justamente. De la Biblia han sacado todas aquellas leyes buenas que gobiernan al mundo y que traen bendición y felicidad. Hay algunos países donde sus gobernantes han dado leyes que en lugar de edificar, que traer bendición al pueblo, las destruyen, las corrompen, las dañan. Pero todas las leyes buenas y que han traído bendición en el mundo entero han sido sacadas de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Leyes que Dios dio para felicidad del ser humano, para impedir la injusticia y la maldad de los hombres. Esas leyes las dio Dios. Por eso creemos en Cristo, pero también creemos en su palabra. Le amamos y le servimos porque Él derramó su sangre para hacernos un pueblo propio de Él, para servirle a Él y dar testimonio de Él. Yo en esta hora quiero hacer una oración por ti, amigo. Quizás tú tienes una religión, pero no tienes a Cristo. Quizás tienes una religión, pero no tienes las características de un verdadero cristiano. Y aquí lo que necesitamos es ser de Cristo, pertenecer a Cristo y vivir para Cristo. Déjame hacer una oración por ti. Inclina tu rostro ahí donde estás. ¿Crees en Dios pero llevas una vida de pecado? Es necesario que te separes del pecado. Es necesario que abandones esa vida mundana y pecaminosa y le digas al Señor: perdóname, lávame con tu sangre, límpiame de toda iniquidad, límpiame de toda inmundicia, hazme una nueva criatura, ven a morar en mi corazón por medio de tu Espíritu, hazme tu hijo, porque yo te recibo en esta hora como mi Dios, como mi Padre, como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Toda esa vida pasada, llena de inmoralidad, llena de maldad, totalmente ajena a tu voluntad, hasta de incredulidad. Perdóname, no te conocía, no había leído tu palabra, no me habían hablado de tu palabra, pero hoy yo creo en ti, yo confío en ti, me acerco de todo mi corazón para pedirte que me limpies, que me laves con tu sangre preciosa, que me redimas, que me libertes y me hagas un miembro de esa iglesia gloriosa cuyos nombres están escritas allá en el libro de la vida. Escribe mi nombre, por favor, en esta noche. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Ten misericordia de mí. Mientras tú confiesas a Dios tus pecados, mientras tú reconoces tu maldad delante de Dios, nosotros vamos a hacer una oración por ti. Junto con todos los hermanos que están a través de las redes y de todos los aplicativos que tenemos, vamos a orar por ti, amigo. Y tu hermano que te has enfriado, que te has descuidado, que te has mundanalizado, únete en esta hora y clama y pide perdón y pide misericordia para que el Señor te vuelva el gozo de la salvación y te incorpore dentro
del cuerpo de Cristo. Padre eterno y Dios soberano, levantamos nuestras manos delante de ti, amado Señor, para pedirte por cada una de estas vidas que han estado escuchando tu palabra y han reconocido su lejanía, su pecado, su maldad, que han reconocido, Dios del cielo, que han vivido lejos de ti y apartados de toda verdad, engañados por las obras de las tinieblas, engañados por los placeres mundanales, por esos deleites pasajeros. Yo te ruego, Señor, que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, sea santificando y limpiando cada una de estas vidas, restaurando, regenerando, Dios mío, sus vidas, sus corazones, aún sus familias, sus hogares. Sálvalos, redímelos, Señor, perdónalos, Dios mío, y escribe en esta hora sus nombres en el libro de la vida. Aquellos que están enfermos, aquellos que están desahuciados, aquellos, Señor, que lo que necesitan es un milagro en su vida. Te suplicamos que extiendas tu mano poderosa sobre ellos, libertándolos, salvándolos, sanándolos, cambiándolos, transformándolos, libertándolos y dándoles una nueva vida y un nombre nuevo, como dice tu palabra. Pon tu mano sobre ellos y bendícelos en el nombre de Jesucristo. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, Padre mío. Amén y amén, Señor. Al nombre de Cristo, gloria. Que el Señor me lo siga bendiciendo, amados. Y no pierda su comunión con el Señor. Manténgase firme en Cristo y en su palabra. Pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. No tengas miedo, Él volverá a levantarnos. Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto.
prosigue firme hasta la meta final. Volverá allá en las nubes, levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta